Una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión es de 39,2. Cuando está totalmente sumergido en agua, es 28,4. Y cuando está sumergida en un líquido desconocido, es 18,6. Determinar la densidad. En este ya es algo más complicado que poder asumir directamente que es el doble, ¿no? Así que me está dando tres situaciones. Me está dando tres situaciones. Situación 1. Hay un hilo y acá hay una piedra, ¿sí? En el segundo. A ver. Está la piedra totalmente sumergida en agua. Vamos a colorearlo un poco. Primera vez que van a ver colores en mi diapositiva. Y luego, en la tercera situación, se sumerge en un líquido desconocido. ¿Sí? En un líquido desconocido, que lo voy a dibujar así. A ver si están entendiendo más o menos el tema. ¿Dónde es mayor el empuje? ¿En la situación 2 o en la situación 3? Con los datos de tensión que nos dan. ¿Cuál creen que sea de mayor empuje? En la 3, porque está haciendo menor tensión. ¿Eso qué significa? Que el empuje está apoyando más. Y si el empuje está apoyando más, significa que es mayor. ¿Sí? Analicemos los sistemas de fuerzas que hay acá. En la situación 1, pues la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? A ver un momentito. La sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 y hacia abajo tengo el peso, hacia arriba la tensión, ¿no? ¿Qué significa? Que la tensión va a ser igual al peso. Y si es igual al peso, la tensión en este caso es 39,2 newton. Por lo tanto, el peso de la roca es 39,2. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo analizo acá, también va a ser sumatoria de fuerzas igual a 0, solo que esta vez la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tenemos el peso, como siempre, hacia abajo, tenemos hacia arriba la tensión, pero el hecho de que esté menor la tensión es porque acá se encuentra el empuje apoyando al movimiento, ¿sí? Entonces que voy a tener peso menos tensión menos empuje igual a 0. Dejémoslo por acá un momento. Luego, ¿qué más? Acá, en este caso, pasa más de lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el peso, hacia arriba tiene la tensión y también tiene un empuje. Entonces también es peso menos tensión menos empuje igual a 0, ¿sí? Ok, entonces, yo lo que quiero calcular es la densidad del líquido desconocido. El único miembro que me incluye la densidad del líquido es el empuje. Entonces voy a tener que jugar con la fórmula del empuje de acá. Pero no voy a poder. ¿Por qué? Porque, para empezar, si yo de acá despejo el empuje, voy a tener peso menos tensión. Eso puedo calcularlo, porque la tensión me está diciendo que en este caso es 18,6. El peso ya lo conozco, sé que es 39,2. Pero el problema viene al querer despejar esto. ¿Por qué? Porque el empuje es igual a la densidad del líquido por volumen del cuerpo por gravedad. Entonces, si yo quiero despejar la densidad del líquido, tengo que la diferencia del peso menos tensión, dividirla entre el volumen del cuerpo y la gravedad. El volumen no lo conozco, ¿sí? El volumen no lo conozco. Entonces, aquí es donde cobra protagonismo. ¿Por qué? Porque en esta situación yo sé que el peso va a seguir siendo el peso. La densidad del cuerpo sigue igual, su masa sigue igual, su volumen sigue igual, sigue siendo la misma roca. Por lo tanto, su peso va a seguir siendo 39,2. En este caso, la tensión me dice que es igual a 28,4.
¿Sí? Ok. Y el empuje, en este caso, que lo voy a despejar, va a ser igual al peso menos la tensión. Ahora, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el empuje va a ser densidad del líquido, en este caso es agua, lo conozco. Volumen del cuerpo sumergido, como está sumergido totalmente, volumen del cuerpo, por la gravedad, igual a peso menos tensión. Y de acá puedo sacar el dato del volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo va a ser igual a peso menos tensión sobre densidad del líquido por la gravedad. Peso menos tensión, el peso es 39,2. Menos la tensión, que es 28,4. Sobre la densidad del líquido, que es 1000, por la gravedad, que es 9,8. ¿Cuánto sale eso? Voy a ponerlo un poco más pegado. ¿Cuánto sale eso? 1,10 por 10 a la menos 3. 1,10. Voy a mover esto. 1,10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, esto lo voy a mover un poco para allá. Ya está casi terminado el problema. Si tenemos el volumen, podemos calcular la densidad del líquido. El empuje va a ser densidad del líquido por volumen del cuerpo sumergido, que es el volumen total, por gravedad, igual al peso menos la tensión. Entonces la densidad del líquido X lo voy a poner, porque es el líquido desconocido, va a ser igual al peso menos la tensión sobre el volumen del cuerpo por la gravedad. El peso es 39,2. La tensión es 18,6. El volumen es 1,10 por 10 a la menos 3 y la gravedad es 9,8. ¿Cuánto sale eso? Uy. ¿Cuánto sale eso? 89,2 menos 18,6 sobre 1,10 por 10 a la menos 3. Will no ha entrado en las últimas dos oscilaturas, creo, ¿no? ¿Qué estará haciendo ese grupo? ¿Cuánto sale esto, por favor? 1910. Quiero ver una cosa, si cambia mucho con todos los decimales, ¿ya? Vamos a ver esto así. No cambia mucho. Se hace 1907. Ok, 1910, 1907, en fin. ¿Sí? Ahí ustedes se fijan en los incisos que haya, ¿no? Porque hay algunos ejercicios del ingeniero en los que tienen que usar todas las decimales, ¿sí? Pero bueno, dejémoslo en 1910. Si les pide otro valor, por ejemplo, pero que está cercano, siempre fíjense en los decimales, ¿no? Así que bueno, ahí estaría el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Está claro? Auxi, ¿cómo se resolvería si la roca no estuviera totalmente sumergida? Uy, a ver, si no estuviera totalmente sumergida, pues...
Si la roca no estuviese totalmente sumergida, ahí el volumen del cuerpo sumergido cambiaría. Porque te tendría que decir, te tendría que dar un dato extra en todo caso. Te tendría que decir, está sumergida en un 20% o así, para que el volumen que saques de acá sea el 20%, por ejemplo, ¿no? Y le sumas lo que falte. Y si no te lo diera, creo que faltarían datos. ¿Me entendés, no? ¿Entiendes? Si estuviese parcialmente sumergido, te dice se sumerge un 30%. Esto que estaríamos sacando acá sería el 30% de la piedra. ¿Sí? Solo que acá nos especifica que se sumerge totalmente. Y si estuviera parcialmente sumergido, la fórmula de empuje cambiaría, ¿no? El valor del empuje en sí cambiaría. Y sí, con eso sí, porque en vez de volumen del cuerpo, sería volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Y si te dice, se sumerge un 30%, este 1,10 sería el 30% del volumen total. Si esa fuese la situación, ¿no? ¿Claro? Se entiende, se entiende. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Otra curiosidad? Todo bien, ¿no? Ok. Entonces pasemos a la última, que es lo que no les había explicado, que es el teorema de Torricelli, si no me equivoco. No sé si es teorema. Claro, es teorema, porque no es una ecuación en sí. Es el teorema de Torricelli. Y vamos a a mencionar dos situaciones diferentes. Una es justo algo parecido a lo que habías mencionado, oscilaturas atrás, Diego, donde había una presión diferente a la atmosférica. Ahorita lo vemos. Este ejercicio. Un tanque de almacenamiento abierto en la parte superior y lleno con agua en su costado en un punto a 16 metros abajo del nivel del agua, se elabora un orificio pequeño. El caudal volumétrico es tanto. Calcular la velocidad con la que sale el agua y el diámetro del orificio. Y de hecho le vamos a añadir una cosa extra. Vamos a suponer una situación para que no nos falte algo, ¿ya? Entonces, para empezar, tengo un tanque que tiene un orificio acá. Tengo un tanque lleno. No sé. El aire acondicionado estaba botando. ¿Cómo se llama? Vaho. El vaho es cuando se ve el humo, ¿no? Bueno, cosas que nadie preguntó. En fin, está abierta en la parte superior y a 16 metros abajo del nivel del agua se abre un orificio. Entonces por acá, pum, 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 va a empezar a salir agua, ¿no? Listo. Pasa que el agua va a salir con una cierta velocidad. ¿Correcto? Voy a ponerlo abajo. Va a salir con una cierta velocidad. Entonces, tengo que calcular esa velocidad. ¿Qué es lo que me dice Torricelli? Bueno, para empezar, yo voy a tomar en cuenta el punto de arriba, el punto del tope, ¿sí? Y el punto donde está saliendo el agua, ¿ok? Lo voy a tomar en cuenta para la ecuación de Bernoulli. Yo como sé, la ecuación de Bernoulli me dice presión 1 más 1 medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura, es igual a la presión 2 más 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura. Como yo soy vivísimo, voy a poner mi línea de referencia encima de uno de los puntos, ¿sí? Esto lo voy a llamar el punto 2 y este va a ser el punto 1. Pongo mi línea de referencia encima. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la altura desde la línea hasta el punto 2? 0. Ahora, todavía esto no es Torricelli. En el punto de arriba, como se encuentra abierto, está recibiendo la presión atmosférica. Esa es la presión que se está ejerciendo encima del punto 1. Y en el punto 2, como está abierto y el agua está saliendo, también está expuesto a la presión atmosférica. ¿Qué significa eso? Que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Por qué? Porque los dos van a ser la presión atmosférica. ¿Y eso qué significa?
que P1 y P2 se van. Eso todavía no es lo que les explico. Es uno de los casos. Pero lo que nos dice Torricelli en sí es que cuando hay un tanque, o bueno, un recipiente que es muy grande y se le hace un orificio muy pequeño, se hace un orificio pequeño, en este caso me lo está especificando un orificio pequeño, el orificio va a ser pequeño, por lo tanto la velocidad va a ser grande. Y si en el otro lado el área es grande, la velocidad es muy pequeña. Y lo que dice Torricelli es que la velocidad 1 va a ser prácticamente cero. No cero realmente, ¿no? Va a ser casi cero, va a ser despreciable. Y de hecho es obvio, si ustedes en un tanque gigante, imagínense de 20 metros, le abren un orificio, la velocidad del agua se va a ver en el orificio. Pero si ustedes lo ven desde arriba, va a ser casi despreciable la velocidad con la que esté bajando. ¿Sí? Y eso es el teorema de Torricelli en sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que dice básicamente. Área muy grande, velocidad pequeña y velocidad muy a más área, menor velocidad. Claro, es que se está basando en eso directamente, ¿no? Y como en este caso el área es súper grande y el área del otro punto es súper pequeña, en el punto pequeño la velocidad va a ser bien grande y en el punto de área grande la velocidad va a ser muy pequeña. Tan pequeña que es despreciable. ¿Sí? Y bueno, acá ya me quedaría densidad gravedad por altura igual a 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado. Densidad con densidad se simplifica y la velocidad va a ser este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar 2 por gravedad por altura y como la velocidad está al cuadrado le hago raíz. Esto es básico. Si ustedes buscan Torricelli al final les va a acabar saliendo esta fórmula, pero no siempre va a ser así. Ahora lo vemos en el otro ejercicio. ¿Cuánto sale esto, por favor? 2 por la gravedad, que es 9,8, por la altura, que es 16 metros. ¿Cuánto sale eso? Ok. 17,7 metros sobre segundo. Ese sería el inciso A. Y el inciso B es tan sencillo como decir, el caudal volumétrico es igual al área por la velocidad, en este caso área 2 por velocidad 2. Y solo despejo el área 2 porque me está pidiendo el diámetro, que va a ser caudal volumétrico sobre velocidad 2. El área a su vez es pi por diámetro 2 elevado al cuadrado entre 4. Y esto va a ser igual al caudal volumétrico sobre la velocidad 2. Un momentito, voy a mover esto. Entonces, el diámetro va a ser igual a este 4 pasa a multiplicar, este pi pasa a dividir, y como está al cuadrado le hago raíz. Raíz de 4 por el caudal volumétrico, lo voy a anotar acá, que me habían dicho que era 3,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? 3,5 por 10 a la menos 3 sobre pi por la velocidad 2, que es 17,7. ¿Cuánto sale eso? Cero 0,015 metros, que en este caso sería como decir 1,5 centímetros. Y ahí termina el ejercicio. Eso es Torricelli, pero tiene distintos casos. El siguiente que vamos a ver es acá que hay una presión diferente. No tiene mucha pérdida, pero igual hay que plantearlo. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Está claro? Eso lo voy a escribir acá.
Por si quieren investigarlo, se escribe así. Torricelli. Si recuerdo bien. ¿Qué creen que pase si nos pide calcular la distancia que va a alcanzar? La distancia a la que va a alcanzar el chorro. Vamos a plantear eso. Por si acaso. Mejor prevenir que curar. Digamos que en el inciso C me dicen calcular si el punto hasta el piso se encuentra a una altura de 4 metros, por ejemplo. Si pasa esto, a ver. Si pasa esto, de acá está saliendo el agua, ¡pum! Y esto es 4 metros. Calcular la distancia horizontal que alcanza el chorro. ¿Qué pasaría ahí? Y acá está saliendo la velocidad 2. 2 le pusimos, ¿no? ¿Qué movimiento es este? ¿Mm? ¿Qué movimiento es este? Bueno, sería más o menos así, ¿no? Movimiento parabólico. Exactamente. Exactamente. Y como ya planeaba plantear esto, a ver, tenía esto guardado acá, por si es que no se acordaban. En el movimiento parabólico, algo que lo caracteriza, a ver, vamos a ponerlo acá, ahí, esto casi. Algo que lo caracteriza que es un movimiento que está compuesto por un movimiento horizontal que está dado por el MRU y un movimiento vertical que está dado por MRU-B, ¿no? En este caso. Ok, ahora, algo que hay que recordar de este tipo de ejercicio es que la velocidad horizontal siempre se mantiene constante, ¿sí? La velocidad inicial que tiene en X siempre se mantiene. Y si se fijan acá en la gráfica, lo único que va variando es la velocidad vertical, que acá tiene un cierto valor, acá tiene un cierto valor, y acá la velocidad horizontal se convierte en 0, y a partir de ahí empieza a bajar, bajar, bajar. ¿Qué significa eso? Que cuando se encuentra en el punto más alto, la velocidad en Y es 0, ¿sí? Y justo el movimiento que tenemos acá es como si fuese un movimiento parabólico que está empezando justo desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces, si yo analizo acá en el eje Y, voy a tener, para empezar, quiero saber qué tiempo va a tardar en caer. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber la distancia que recorre horizontalmente, yo tengo el dato de la velocidad y sé que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Quiero calcular la distancia, tengo la velocidad, pero necesito el tiempo que va a tardar en caer. Y para eso me sirve el eje Y. En este caso, voy a usar justo la misma fórmula que usé hace rato, la de altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio. En este caso es gravedad, ¿no? Por tiempo al cuadrado. Como en este caso es la velocidad en Y se encuentra en el punto más alto, la velocidad en Y es 0. Y de acá ya es solo despejar el tiempo. Donde el tiempo va a ser este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esta gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Y esto le hago raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2. Supongamos que me dieron este dato, ¿no? El ejercicio no está hecho para esto, pero es solo un por si acaso. Que me encuentro a 4 metros y la gravedad que es 9,8. ¿Cuánto sale eso? $0,9. Y si se fijan igual en la gráfica, en el punto de arriba, la velocidad es directamente la velocidad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal se mantiene constante en el movimiento parabólico. Entonces ya tengo el tiempo, tengo la velocidad, solo calculo la distancia que alcanza. Velocidad inicial en X por T. Y la velocidad inicial en X va a ser lo que hemos sacado, que nos salió 17,7 por 0,9. ¿Cuánto nos da eso?
15,93 metros. Y eso sería un por si acaso, ¿no? Por si acaso. Eso lo entienden, ¿verdad? Esto ya es más física 1. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Todo bien? Si no me dan el valor de 4 metros. Pues lloras. Ahí pues sería, a ver. Podrías jugar con el de... La velocidad final en este caso sería 0, ¿no? Ah, no, pues está empezando en 0. La velocidad final sería... Ajá. Sí, lloras. Lloras. Ahora mismo a lo rápido lo que se me viene, ¿no? Si no te dan el valor de 4. ¿Cuáles son pues las ecuaciones de caída libre? Las ecuaciones de caída libre son velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado más... Sí, F. Te lo tienen que dar, ¿sí? Si no, aunque sea, lo dejas como en el ejercicio que les expliqué. ¿Se acuerdan que no me daban un dato? Y lo dejé como por el dato. Algo así. ¿Sí? Luego lo busco más a fondo. Ahora mismo a la rápida se me ocurre que no se podría. ¿Ok? ¿Listo? Porque la velocidad final tendría un valor, ¿no? Es la velocidad final antes de tocar y esa velocidad no podemos como calcularla así del viento. Así que nos faltaría otra incógnita. Bueno, ¿otra duda? No. Ok. Vamos con el último, que es justo una situación diferente, pero es la misma lógica. Un tanque cerrado contiene un líquido de densidad ρ. Tiene un orificio en su costado a una distancia y1 del fondo del tanque y el orificio está abierto a la atmósfera. Su diámetro es mucho menor que el del tanque. El aire sobre el líquido se mantiene a una presión P. Determinar la rapidez del líquido que sale del orificio cuando el nivel está a una distancia h. Acá no nos dan ningún dato, pero que quieren que planteemos cómo sería la velocidad 1, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un orificio, un tanque grande, orificio pequeño, Torricelli. Presión 1 más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura 1, igual a presión 2 más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad por altura. Acá el punto 2 le están llamando al de arriba, están llamando acá, y el punto 1 al de salida. Entonces, si se fijan, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica. Y la presión en el punto 2 es esa cierta presión P, que no me dice cuánto es. No puedo asumir que sea la atmosférica si es que el ejercicio no me lo dice. Entonces, ¿qué más puedo asumir? En el punto 2, como el diámetro es mucho menor que el de arriba, la velocidad en el punto 2 es despreciable, casi cero. Pongo mi línea de referencia encima de uno de los puntos. Eso significa que la altura 1 hasta el punto va a ser 0. Y ahora reemplazo lo que me queda. La presión 1 es presión atmosférica, más un medio de densidad, velocidad 1 al cuadrado, que es lo que quiero encontrar. La presión 2 es la presión P, y luego tengo densidad, gravedad, altura. Que densidad tampoco puedo reemplazarlo porque me dicen ρ, nada más. Entonces lo único que hago es despejar. Este que está sumando pasa a restar. Vamos a hacer ordenado. Voy a poner acá diferencia de presiones. Y acá densidad, gravedad, altura. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esta densidad que está multiplicando pasa a dividir. Y esta velocidad que está en raíz cuadrada, solo le hago
raíz acá. Y así quedaría definido la velocidad en un orificio cuando tiene diferentes presiones en los puntos. Nada más. Como les dije, a alguno le puede asustar porque tengo una expresión diferente, pero no es nada más que hacer diferencia ya, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos cuando las dos presiones atmosféricas son iguales. Diferencia, como son iguales, pues se van. Pero en este caso, si no son iguales, me va a dar un valor. Nada más. Ese es el ejercicio. Súper rápido, solo para ponerlos en varias situaciones si es que hay otro, ¿no? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Entiende, no? Ok. Bueno, eso sería todo conmigo por hoy. Sí, ese es el último ejercicio. Entonces, estos son más, como les mencioné al inicio, que algunos le ponen un ejercicio fácil y se equivocan cuando en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Así que, no sé si tengo modelos de examen para mandarle. Viernes habrá otra ayudantía. No creo, porque viernes yo doy laboratorio. Así que no creo. Sí, hoy sería la última. ¿Ok? ¿Nos pueden mandar algún formulario, Rox? Claro. Tenemos 6 minutos, ¿no? Y les iba a decir de hacer uno ahorita, pero no da, así que luego les mando. Le puedo decir a la niña que sea buena gente con Gabriel. Ya yo le digo a ver qué me dice. Luego veo de formulario ya y les mando uno al grupo. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, creo que, claro, lo subo ahorita junto con el video, con el drive. Creo que la anterior no la subí, ¿no? O sea, creo que esta no la subí, ¿no? No, no la subí, no está con los videos. Bueno, se las paso en un rato, ¿ok? Entonces, voy a dejar de grabar.